Muy buenas tardes, queridos oyentes del programa Ser de Luz nos ayuda en el despertar de conciencia. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado con las religiones en este nuevo material que conseguí desde la semana pasada. En este miércoles 16 de marzo. Recuerden suscribirse, los que no lo han hecho, compartir el programa como les digo todos los días y tomar anotaciones y poner mucha atención al programa. Y si es necesario verlo varias veces, pues las veces que sea necesaria para que se afiancen los conocimientos. Sin más, comenzamos con el programa de hoy. ¿Por qué fallan las religiones? ¿Por qué las religiones se apartan de cosas tan básicas como el respeto, la gratitud, el amor? Preguntan al hermano David. Una respuesta enclarecedora y una invitación a comprometernos desde nuestro hogar. Pregunta. ¿Por qué tan a menudo las religiones fallan y se apartan de cosas tan básicas como el respeto, la gratitud o el amor? Respuesta. Es una excelente pregunta. ¿Qué hace que las religiones se corrompan? ¿Por qué tenemos que hacer un esfuerzo tan grande para poder descubrir la esencia de cada religión? Incluso en el caso de que estemos absolutamente enamorados de una tradición religiosa en particular, aún así veremos en ella cosas terribles, no solo en el pasado, sino también en el presente, por aquí y por allá. Desde el momento en que existe una doctrina, ella se expresa de una u otra manera, en una frase, en una enseñanza, en un escrito. Desde el momento en que se expresa una experiencia religiosa, ella comienza a vivir en un libro, en una escritura o en una tradición oral. Ella está allí, es algo objetivo. Luego, una primera generación interpreta esa experiencia religiosa. Cuanto más fervientemente se vuelve al origen, tanto más la religión se parece a la experiencia original. Tomemos por ejemplo la tradición cristiana interpretando la experiencia religiosa de Jesús. Él simplemente habló de su experiencia religiosa y fue algo contagioso. La gente se agolpeaba para escucharlo. Sus seguidores más cercanos interpretaron su experiencia. Luego la generación siguiente interpretó la interpretación de esa experiencia y la generación siguiente interpretó la interpretación de la interpretación. Así, transcurridos más de 2000 años, tenemos capas y más capas de interpretaciones, lo cual hace muy difícil el poder llegar a la esencia del mensaje, a aquella experiencia primera que originó la tradición. Suelo comparar este proceso con la erupción de un volcán. El cráter se abre y de él surge la lava, luminosa, ardiente, viva. Algo similar ocurre con el surgir de una experiencia religiosa. En un primer momento es algo hermoso, sobrecogedor. Luego la lava comienza a descender por la ladera del volcán. Cuanto más desciende, más densa se vuelve. Y al acumularse capa sobre capa, se va enfriando cada vez más. Al llegar a la base del volcán, ella no parece sino una gran masa rocosa, al punto de que uno no sospecharía que ella alguna vez fue lava ardiente brotando de las entrañas de la tierra. De manera similar, cuando uno analiza una religión que tiene años de existencia, uno se encuentra que las capas acumuladas de doctrinas resultan gruesas e impenetrables. Luego aparecen los grandes maestros, los grandes santos dentro de cada religión. ¿Qué hacen? Horadan esas gruesas capas hasta que surge la experiencia religiosa auténtica, la cual parece en forma muy similar a la experiencia primera. Cuanto más fervientemente se vuelve al origen, tanto más la religión se parece a la experiencia original. Esto es lo que hizo San Francisco de Asís. La mayoría de las personas aman a San Francisco. Incluso hay no cristianos que lo aman. 1200 años después de Jesús, el cristianismo se había endurecido con gruesas capas
Era una época muy triste en varios aspectos. San Francisco volvió a la experiencia original, al punto de parecerse mucho a Jesús. Incluso llevó en su cuerpo los estigmas. Fue un hombre que hizo revivir al cristianismo. De todos modos, obviamente, no tenemos que esperar que aparezca un San Francisco. Cada uno de nosotros está llamado a hacer lo mismo, ya que las religiones tienden de por sí a hacerse irreligiosas. Cada uno tiene la responsabilidad de hacer que su propia religión sea religiosa. La fuente de este escrito es David Steady Ras. Vamos con otro. Ok, la religión del corazón. Ante la experiencia religiosa, el intelecto la interpreta y de allí nace la doctrina. La voluntad adhiere y así nace la moral. Los sentimientos celebran y así nace la liturgia. Debemos, sin embargo, evitar caer en el dogmatismo, el moralismo, el ritualismo, refiriéndonos constantemente a la autoridad del corazón. Quisiera invitarlos a considerar un problema particular. ¿Por qué nuestras respuestas a los problemas éticos de la actualidad son tan ineficaces y anémicas? Muchas veces me lo he preguntado. ¿Por qué respondemos así? Me viene a la mente por lo menos una explicación y es la que quisiera compartir con ustedes aquí. Nuestros parámetros éticos actualmente están desarraigados de sus raíces religiosas, han quedado separados de su fuente original. Tenemos por delante, por lo tanto, la gran tarea de volver a enraizar a la ética en la religión. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy hablando de religiones, sino de religión. Esta religión subyacente a todas las religiones y a partir de la cual todas las religiones nacen en la religión del corazón. Primero debemos aclarar qué entendemos por corazón. Correctamente entendido, el corazón representa a la persona humana completa, el centro más íntimo de nuestro ser, expresa el todo, no una parte. Para que puedas comprenderlo, recurro a la experiencia de cada uno de ustedes. Únicamente si lo que estoy diciendo es verdadero según sus experiencias, entonces sí es verdadero. Digo esto porque algo puede ser verdadero para mí, pero si no lo es según la experiencia personal de cada uno, esa verdad se torna irrelevante. Por eso les pido que constantemente corroboren lo que les voy diciendo con sus propias experiencias. Doy por sentado que todos nosotros hemos tenido la experiencia de vivir esos momentos en los cuales la religión se cimienta. Noten que hablo de experiencia, no de nociones aprendidas en la iglesia, en la escuela o en la casa. La religión se basa en la experiencia. La experiencia religiosa básica varía mucho entre persona y persona. Sin embargo, hay algo en común que siempre está presente: el sentimiento de una pertenencia desbordante. Estoy diciendo en dos palabras algo que necesita ser desarrollado, explorado y explicado. De todos modos, espero que sirva como indicativo para que cada uno descubra las raíces de su propia religiosidad. La moral es un aspecto importante de la religión, es cierto, pero no por ello deja de ser un aspecto menor. Debemos recordar esto constantemente, ya que la mayoría de las religiones con las que estamos familiarizados en Occidente acentúan demasiado el aspecto ético de la religión, son exageradamente moralistas. Preguntámonos, ¿acaso nuestra religiosidad no se basa en alguna experiencia que tuvimos? Y esta experiencia no ha sido sino un sentimiento de pertenencia, de una pertenencia desbordante. No quiero especificarlo más,
Para muchas personas profundamente religiosas, el término Dios no tiene ninguna relevancia. ¿Por qué entonces obligarlas a usar ese término? La religión no comienza cuando aprendemos la noción de Dios, sino que nace de la experiencia personal del experimentar una pertenencia desbordante y radical. Ahora bien, algunos de nosotros nos sentimos cómodos, quien más, quien menos, llamando Dios a aquella realidad última a la que sentimos que pertenecemos. Otros tienen exactamente la misma experiencia, pero prefieren no llamarlo Dios. Personalmente nunca estoy seguro si me siento cómodo o no con el término Dios. Quizás no, dado que este término pueda ser tan fácilmente malinterpretado. Sin embargo, pertenezco a una tradición que le da el nombre de Dios a aquella realidad. Por eso, al hablar desde esta tradición, me resulta conveniente llamarla Dios. Debemos ahora preguntarnos, ¿qué hacemos con esa experiencia? ¿Qué hacemos con esa profunda experiencia religiosa del corazón, esa conciencia de una pertenencia ilimitada? Más allá de que pertenezcamos a tal o cual tradición religiosa o a ninguna, inevitablemente haremos tres cosas con esa experiencia. Dado que es una experiencia del corazón, es decir, de toda la persona, de toda la persona. Se ven involucrados en ella la inteligencia, la voluntad y los sentimientos. En primer lugar, el intelecto interpreta la experiencia. Esto es inevitable, incluso en caso que digamos en mi religión personal, la experiencia religiosa no puede ser interpretada. Esto ya es una interpretación. Al negar que pueda ser interpretada, ya la estamos interpretando en un sentido negativo. Esto ya sería suficiente. Sin embargo, la mayoría de las personas y todas las tradiciones religiosas van más allá de la interpretación de la experiencia. Nace la doctrina religiosa. Debemos evitar que la doctrina devenga en dogmatismo. De todos modos, siempre se tiene una doctrina, un dogma, en el sentido amplio del término. Siempre se da una interpretación intelectual de la experiencia religiosa básica. Lo siguiente que hacemos con la experiencia es aceptar de algún modo nuestra pertenencia. Este es el papel que juega la voluntad. Sin embargo, el intelecto suele ponerle límites. A pesar de que sentimos una pertenencia ilimitada, no actuamos en consecuencia. Por ejemplo, actuamos como si perteneciéramos solo a quienes sostienen nuestro mismo dogma. La pertenencia que experimentamos es ilimitada y no se reduce a los seres humanos. Por el contrario, se abre a los animales, las plantas, el planeta, todo el universo. Aquí es donde la ética entra en juego. Nuestra voluntad actúa ante la experiencia religiosa y es allí donde la moral tiene sus raíces. Si pertenecemos, debemos actuar en consecuencia y es de este modo en que la ética se constituye en parte de la religión. La moral es un aspecto importante de la religión, es cierto, pero no por ello deja de ser un aspecto menor. Debemos recordar esto constantemente, ya que la mayoría de las religiones con las que estamos familiarizados en Occidente acentúan demasiado el aspecto ético de la religión. Son exageradamente moralistas. La moral a veces parece haberse tragado sus raíces religiosas. De aquí que constantemente escuchemos sermones diciendo: haz esto, no hagas esto otro. Nadie puede sentirse particularmente atraído por este tipo de sermones. Podemos aceptarlos, pero solo si tenemos razones para ello. Y las razones religiosas son las únicas razones de peso como para hacerlo. Si somos honestos con nosotros mismos, reconocemos que estamos dispuestos a aceptar nuestros códigos éticos, como las implicaciones morales de nuestra experiencia religiosa. ¿Quién le confiere autoridad a la Biblia?
¿Acaso no es mi propio corazón el que libremente reconoce esa autoridad como válida? Si continuamos preguntándonos, arribaremos a la conclusión de que la autoridad última en materia religiosa reside en cada uno de nosotros. Hay un tercer aspecto. Nuestros sentimientos también actúan ante la experiencia de pertenencia universal. La celebran. Podemos celebrar nuestra experiencia religiosa de diversas formas y de aquí nacen los rituales. No pensemos solo en los rituales de las grandes religiones. Cada uno de nosotros puede tener rituales de los que quizás nunca hemos dicho nada a nadie. Pero, pese a ser rituales propios, no compartidos con nadie, son rituales genuinos. Si de niños evitábamos religiosamente pisar las grietas en la acera, quizás esto se remonta a nuestras experiencias religiosas primordiales. Quizás era parte de nuestro ritual. Los adultos a veces complicamos los rituales, haciéndolos prácticamente equiparables a episodios psicóticos en miniatura. De todos modos, todos necesitamos tener rituales. Y si no los recibimos de una tradición religiosa, terminamos inventando nuestros propios ritos. Hemos visto entonces que esa experiencia religiosa primordial es la que experimentamos una pertenencia universal. Encuentra su expresión en la doctrina, la moral y los rituales. Ahora bien, debemos evitar que la doctrina devenga en dogmatismo, la moral en moralismo, los ritos en ritualismo. ¿Cómo lograrlo? En toda religión sana la moral, la doctrina y los rituales están arraigados en la autoridad del corazón. Y recordemos que el corazón representa a la persona en su totalidad. La doctrina interpreta intelectualmente la experiencia religiosa, lo cual es importante. Sin embargo, somos muchos más que puro intelecto. Solo el corazón puede dar una respuesta completa a la experiencia religiosa. Si a la doctrina en que creemos la analizamos constantemente desde el corazón, evitaremos que nuestra religión caiga en el dogmatismo. Si nuestras convicciones éticas las confrontamos constantemente con el corazón, evitaremos el moralismo religioso. Y si a nuestros rituales los referimos constantemente al corazón y a aquella experiencia original de pertenencia desbordante, evitaremos que nuestra religión caiga en el ritualismo. En síntesis, la persona en su totalidad debe dar una respuesta religiosa, no el intelecto solo, ni la voluntad sola, ni los sentimientos solos. La pregunta básica es, ¿cuál es la autoridad máxima que rige la religiosidad de cada uno de nosotros? Si uno responde, por ejemplo, la Biblia, entonces debe preguntarse, ¿y quién me convence que la Biblia tiene esa autoridad? Para otras personas la autoridad máxima estará en el Corán o en otras escrituras sagradas. ¿Quién le confiere autoridad a la Biblia? ¿Acaso no es mi propio corazón el que libremente reconoce esa autoridad como válida? Si continuamos preguntándonos, arribaremos a la conclusión de que la autoridad última en materia religiosa reside en cada uno de nosotros. Notemos bien que digo reside en nosotros. No estoy diciendo que nosotros somos la autoridad religiosa. Sostenerlo sería un disparate. Únicamente si la autoridad reside en nosotros puede ser reconocida fuera nuestro. El corazón reconoce a la autoridad en un triple sentido de la palabra. El intelecto reconoce a la autoridad identificándola como tal. La voluntad la reconoce aceptando sus exigencias. Los sentimientos reconocen a la autoridad en el sentido que la capta, como algo que merece ser honrado y celebrado. Únicamente entrando en juego la inteligencia, la voluntad y los sentimientos es que la autoridad es reconocida de todo corazón. En el momento en que aceptamos la responsabilidad de reconocer a la autoridad religiosa con el corazón, entonces nuestra fe se hace adulta. Es entonces cuando pasamos de una religiosidad irresponsable a una fe responsable. Dar este paso trae consecuencias importantísimas.
En Estados Unidos existe el dicho "Step of a crack breaks your mother", but si pisas una grieta, le rompes la espalda a tu madre, que alude a la superstición que asocia el pisar una grieta con la mala suerte. Hasta aquí nuestro programa de hoy. El próximo viernes continuaremos con este mismo material que está muy interesante y muy claro. Me parece muy claro. Creo que estamos llegando a sacar un concepto muy claro de lo que son las religiones y de cómo debe ser una religión para que sea verdadera, para que esté aquí en el corazón, para que llegue al corazón. Y no caigamos en el dogmatismo, o en el moralismo, o en el ritualismo, sino que todo tenga un equilibrio, todo debe tener un equilibrio. De esta manera terminamos el programa de hoy, miércoles 16, diciéndoles como siempre que los amo, los bendigo, los respeto, que le doy gracias al Señor por estar aquí frente a ustedes a través de esta pantallita, y que nos vemos el próximo viernes. Recuerden meditar, orar, sacar conclusiones, estudiar un poquito para ir cada vez más despertando esa conciencia, porque nos hace mucha falta tenerla despierta en estos tiempos. De esta manera, un abrazo inmenso para todos, muchos besos, con un guante y sin un guante, y nos vemos el próximo viernes. Buenas tardes.